¿Piensas que la ciencia puede verse afectada por aspectos como la personalidad de los científicos, sus creencias, su nacionalidad, etcétera? Vamos a relacionar esta pregunta con el descubrimiento del SIDA. La científica francesa Françoise Barsinouzi, que trabajaba en el laboratorio de Luc Montagnier, identificó el virus del VIH, llamándolo LAV. Montagnier envió unas muestras al retrovirólogo Robert Gallo, sin pensar en la posibilidad de que le robaran la patente. Algún tiempo después, el grupo en el que trabajaba Gallo publicó un artículo afirmando su descubrimiento del virus VIH, al que ellos llamaron HTLV3. Lo reproducieron en tantas cantidades que era posible realizar un análisis de sangre de la infección del VIH y verificar que era el virus que causaba el SIDA. Más tarde, los expertos se dieron cuenta de que el virus HTLV3 de Gallo era idéntico al LAV de los franceses, y se dedujo que Gallo había robado el virus. Este incidente aconteció una gran pelea por la patente del virus, ya que los franceses solicitaron la patente en 1983 y Gallo 4 meses más tarde. Pero de las 5 empresas adjudicatarias, 3 estaban asociadas al laboratorio de Gallo. Los franceses contrataron abogados de mucho prestigio, que atrajo la atención mundial. Finalmente, el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan y el primer ministro francés Jacques Chirac se reunieron en la Casa Blanca con el fin de compartir el mérito y los beneficios ambos científicos y, por supuesto, ambos países. La cosa se calmó ahí, pero en 1989 corrió el rumor de que se iba a dar el premio Nobel a los descubridores del VIH. Un periodista del Chicago Tribune, John Crewston, publicó un artículo en el que sostenía que Gallo había utilizado el virus francés para elaborar su prueba del SIDA. Abrieron una investigación y Gallo intentó sabotearla. Finalmente fue absuelto de los delitos de fraude y hurto. Un desconocido médico llamado Don Francis, veterano de guerra en la lucha de la OMS contra la viruela y contra el terrible virus de la ébola en África, fue uno de los primeros en afirmar que la causa del SIDA era un agente infeccioso. Llegarán al llamado paciente cero, el canadiense Douglas Gaetan, apuesto aeromozo gay de una empresa aérea que hacía con frecuencia la ruta África-América. Gaetan fue un amplio difusor del virus. En Los Ángeles había un grupo de homosexuales que tenían una extraordinaria forma de vida. Las saunas eran un hervidero de relaciones sexuales casuales. Había hombres con más de 40 compañeros sexuales diferentes cada semana. En cambio, en Escocia vieron que casi la mitad de los consumidores de drogas daban positivo. Esto se debía a que había unas galerías chute donde obligaban a sus clientes a inyectarse la droga nada más comprarla, con la misma jeringuilla que luego devolvían al camello y dejaban para el siguiente. En Bélgica, un heterosexual con VIH tenía varias compañeras sexuales, las cuales también tenían otros compañeros, y así sucesivamente. En conclusión, las redes sexuales son como una tela de araña, que no dejan de crecer por el mundo, cosa que este virus aprovecha. El vídeo que vamos a ver a continuación es un informativo donde se informó de la aparición del SIDA y sus causas. Los 5 primeros casos que aparecieron de neumocrisis Carnini surgieron en 1981 en Los Ángeles. Estos 5 pacientes tenían en común que eran jóvenes, sanos y además eran todos homosexuales. Un mes más tarde se informó de 25 casos del sarcoma de Kaposi, que consiste en un tumor maligno del endotelio linfático, y sus signos son lesiones de color rojo azulado y planas o elevadas, y con una forma irregular, el sangrado por las lesiones gastrointestinales, la dificultad para respirar por las lesiones pulmonales y el esputo con sangre también por las lesiones pulmonales. Tanto el Pneumocystis carnini como sarcoma de Kaposi se veían en personas inmunodeprimidas, es decir, sin capacidad para defensarse de las lesiones y de algunos tumores. El problema era que esta vez se daban en personas con buenas condiciones físicas y saludables. Se puede decir que es una auténtica nueva enfermedad. Hace 25 años, en 1983, casi ni sabíamos su nombre. O más brevemente dicho, AIDS, AIDS. Pero irrumpió entre nosotros con fuerza y miedo. Nadie sabe exactamente cómo se contrae ni cómo se contagia. Al principio del SIDA se habló como de una especie de plaga bíblica. Parece ser que, al menos estadísticamente, ha partido de cierta promiscuidad homosexual.
Los gays fueron inmediatamente estigmatizados junto con prostitutas y drogadictos, llamados entonces grupos de riesgo. La gente tiene más miedo, sobre todo había casos, yo conozco de casos de un conocido norteamericano que decía, bueno, que aquí es que no se comía un rosco. Y también nos preocupa la cuestión de la prevención. Mi generación ha sido una generación diezmada, he perdido muchísimos amigos. La gente de 50, 60 años recuerda aquella época como un periodo muy triste, de miedo y de ocultación de las personas que se automarginaban, se escondían al descubrir que estaban afectadas. El primer aldabonazo conocido. La situación empezó a cambiar cuando aparecieron otras víctimas. Mortales, 2 hermanos de 9 y 14 años, hemofílicos, que fallecieron en Sevilla. Fueron los primeros casos detectados en España de infección de SIDA por transfusión de sangre. Para nosotros fue un impacto tremendo. Carecíamos prácticamente de medios para luchar con aquello y la mortalidad en los primeros años de esta enfermedad fue realmente extraordinariamente alta y en consecuencia era un poco difícil de soportar. ¿Así? En tiempo récord para una enfermedad nueva, a mediados de los 80, llegaron las primeras certezas sobre el SIDA. 25 años después, el SIDA es hoy en España una epidemia en retroceso. Si no tenemos cura, si no tenemos vacuna, vamos a reforzar nuestro compromiso con la prevención, con el uso del preservativo. Usar condón es la clave, pero los jóvenes empiezan a bajar la guardia en sus relaciones sexuales. Un dato para ellos, de las 3.000 nuevas infecciones de SIDA diagnosticadas el año pasado, el 80% fueron por no usar preservativo. Póntelo, pónselo. El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Nosotras pensamos que la forma de ser de los científicos, la personalidad, sus creencias, sí afectan a la ciencia, a la manera de hacerla, la forma de publicarla, etc. La personalidad de los científicos influye en la ciencia porque, como decía Madame Curie, algunos de los científicos quieren investigar, es decir, hacer ciencia, por la humanidad, para ayudar a las personas, porque sueñan hacer ciencia, porque les gusta. Mientras que hay otro tipo de científicos que hacen ciencia para ganar dinero. Está claro que tienen que vivir, pero ganan más dinero publicando cosas que no les toca o utilizando la ciencia con fines malignos. Es más egoísta, etc. También dependen de sus creencias. Porque si los padres o las personas que los han educado les han inculcado ser buenas personas, ayudar a los demás, etc., mientras que hay también otros científicos que les han educado para que sean competitivos, para que ganen aún más dinero haciendo un uso de la ciencia inadecuado. Nosotras creemos que la nacionalidad no afecta a la ciencia, porque si un español hace un mal uso de la ciencia, no significa que todos los españoles sean malos o no respeten la ciencia, etc.